¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás, senador? Bienvenido. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Tenemos a Ricardo Alderete desde el PLRA, pero lo teníamos con Efraín Alegre. ¿Qué pasó con Efraín cuando escuchó que iba a estar Blas Llano con nosotros, Ricardo? Bueno, Efraín lastimosamente corrió de la entrevista. Habíamos quedado en que al finalizar la sesión él iba a dar unas palabras. Ya venía repitiendo lo que él dijo en la sesión, que prácticamente rechazan lo que la resolución del Tribunal Electoral de la Capital en primera instancia. Decía él en sus palabras que mañana va a estar donde tiene que estar, que es en la basura. Y también posteriormente darle la potestad a los apoderados del partido para accionar de manera civil y de manera penal, ya utilizando la figura de prevaricato. Esos dos puntos eran los esenciales a tratar en la sesión de hoy y a los que llegaron al acuerdo en votación final, digamos, Ahora, Santiago. cuando decís corrió de Efraín, da la sensación que corrió de Blas Llano. Mira que es duro lo que está diciendo. O corrió de AM o corrió porque el tiempo ya no le da. ¿De quién lo que corrió Efraín, Ricardo? Corrió de AM en realidad, Santiago. Al ver el capuchón del micrófono dijo que yo le había dicho otro programa que no le había dicho a AM y por eso se subió a su auto y salió. ¿Cómo le vas a decir otro programa si tenés el capuchón de AM? Bueno, en fin. Gracias, Exacto, eso fue Ricardo. lo que yo le dije, que estábamos pactados para algo anda mal y él por lo visto entendió otra cosa, ¿verdad? Ricardo, muy amable. Gracias, señor. Hasta luego. Nunca llegaste a hablar. ¿Hace cuánto no hablas con Efraín Alegre, senador? Hace mucho tiempo hablé con él por teléfono cuando las internas del Partido Liberal para el directorio el año pasado. Yo estaba con nuestro candidato a presidente, líder Amarilla, y le llamé a través del líder y le dije que estaba invitado a un programa de televisión y le invité cordialmente a poder debatir sobre el tema que él quisiese. Y volví a repetir ese desafío, entre comillas, ¿verdad? El desafío en otros 4 programas de televisión de distintos canales que estuve, pero nunca fue posible. Y él no quiere hablar con vos. Yo creo que no quiere debatir. Y la semana pasada nuestro candidato a presidente de la República, el doctor Carlos Mateo Valmelli, en una conferencia de prensa, lo invitó también a un debate, a debatir. Porque yo creo que el pueblo paraguayo y el pueblo liberal en particular tienen, digamos, ganas, tienen el derecho de saber cuáles son las diferencias entre ambas candidaturas, qué ofrecen, qué programa de gobierno. Me parece a mí, ¿verdad? O sea, el debate pues enriquece. En la medida que uno pueda cotejar ideas, uno sale fortalecido, independientemente de que piense distinto, ¿verdad? Esto que decía recién Ricardo desde el Partido Liberal, ¿vos qué conocimiento tenés de lo que discute básicamente el sector efraínista respecto al Tribunal Electoral? ¿Cuál es el punto de discusión y punto de quiebre? El punto es que nosotros cuestionamos desde un principio la integración del Tribunal Electoral independiente del partido, ya que por más que la ley electoral, la propia Constitución Nacional y los estatutos del partido dice que debe estar integrado proporcionalmente a los votos que tuvieron los movimientos internos en las últimas elecciones, nosotros hoy no tenemos ningún miembro. Los 5 miembros del Tribunal Electoral, independiente entre comillas, son del equipo de Efraín Alegre. Y entonces voy a completar, ¿verdad? Entonces nosotros recurrimos al Tribunal Electoral de la Capital para que pueda habilitarnos el Tribunal Electoral de la Capital para que a partir de mañana nosotros podamos presentar la inscripción de las candidaturas de nuestro movimiento de todo el país. Y hoy la candidatura, ¿se puede hablar de una candidatura? Creo que el plazo era para el 15 de septiembre, de presentar finalmente lo que se iba a elegir dentro del Partido Liberal al Tribunal Electoral Independiente. Esta presentación hecha de PLRA y una alianza probable con el Frente Guazú, ¿ya corre y es oficial y está aceptado plenamente por el Tribunal Electoral? ¿Por el Tribunal Electoral de la Capital? Del Partido Liberal Radical Auténtico. Claro, claro. Inclusive las alianzas que se formaron en los distintos departamentos también ya fue aprobado por el directorio en una sesión que fue, creo que ayer o antes de ayer, en el Distrito de Liberación, ¿verdad? Por ejemplo, en el departamento de San Pedro, cuando nosotros presentamos la lista de nuestro movimiento para las internas, los lugares que le corresponden a nuestros aliados, ya sencillamente ponemos en el lugar, en el número que corresponde, alianza. Y sí los nombres de nuestros candidatos en los lugares que le corresponden al partido,
que son los lugares donde vamos a ir a competir en las internas. ¿Cuáles deberían ser las bases para que se sane la herida? Lo mismo que le preguntaba recién a Federico Franco y a Leo Rubín. ¿Cuáles son las bases para que se sane la herida entre el sector llanista y el sector efrainista? Si vos hoy tuvieras que poner las condiciones para charlar y para conversar, ¿sobre qué base serían esas condiciones? Nosotros no tenemos ninguna condición, nosotros queremos un proceso electoral interno transparente, con control, con fiscalización. El sistema electoral paraguayo, Santiago, se basa fundamentalmente en la filosofía del autocontrol, perdón, del control mutuo, del mutuo control de los que participan en el proceso electoral. Por ejemplo, la máxima instancia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, está representado por un representante, digamos, del Partido Colorado, por un representante del Partido Liberal y por un representante del Tercer Espacio. O sea, hay pluralidad y entonces hay control, hay mutuo control. Pero ¿cómo es posible que un tribunal electoral que se jacta de ser independiente o se quiere llamar independiente esté integrado por los 5 miembros de un solo sector interno? ¿Qué garantía tengo yo como ciudadano liberal o como movimiento interno del Partido Liberal que este tribunal que responda a un solo sector va a actuar con imparcialidad? Pero en términos de las discusiones que se dieron en todo este tiempo, le decía a Leo, la discusión con el sector franquista era el 2012. Y lo que ellos creen fue un golpe parlamentario. Recién incluso decía Leo, yo sigo diciendo que creo que Blas Llano participó de ese golpe, que participó de ese golpe Federico Franco, eso sigo creyendo, pero hoy vencer al cartismo es el principal objetivo. ¿Vos crees que hoy tiene un objetivo principal el Partido Liberal y cuál es ese objetivo principal? ¿Es también derrocar al modelo cartista o vos tenés un discurso diferente? No, yo creo que con respecto a los sucesos del 2012, en el caso nuestro y con el Frente Guazú, hemos tenido tiempo de hablar, de dialogar, de sanar la herida. De aclarar, exactamente, de aclarar muchas cosas, de poner las cosas en su lugar, porque muchas cosas también se dijeron y no responden a la verdad. Y hemos ido construyendo un nivel nuevamente de confianza que se rompió en el 2012, ¿verdad? Y eso lo logramos cuando empezamos a trabajar juntos por la posibilidad de la enmienda y la incorporación de la figura de la reelección presidencial, porque nosotros estábamos convencidos que una chapa Lugo con un representante del PLRA, en este caso nosotros lo proponíamos al gobernador de Central, Blas Lanzoni, era una chapa que le ganaba a cualquier chapa del Partido Colorado en abril del año que viene. Lastimosamente eso no salió, ¿verdad? Sabemos ya lo que pasó, damos vuelta a la página, vamos a la interna del Partido Liberal con nuestro candidato, Carlos Mateo Valmelli. Lo único que queremos nosotros es garantía de que ese proceso electoral va a ser transparente. Y no importa quién gane, tiene que tener no solamente la legalidad, sino la legitimidad necesaria como para nosotros acompañar esa candidatura. ¿Hay algún mea culpa que tiene que hacer el sector del equipo joven respecto a lo que pasó en el proceso de la enmienda? ¿O vos crees que el equipo joven no estuvo equivocado en absolutamente nada, que ese proceso tenía que desarrollarse de esa forma que se desarrolló finalmente? ¿O ahora, después del paso del tiempo, vos decís, creo que acá nos equivocamos efectivamente y hay que hacer un mea culpa? No, nosotros, Santiago, actuamos por convicción, ¿verdad? O sea, nosotros no actuamos movidos por ningún otro interés, sino por la convicción política de construir un proyecto ganador mirando el 2018, ¿verdad? Y creo que el pueblo liberal es el que nos va a juzgar en las internas el próximo 17 de diciembre. Y te diría que estamos muy bien posicionados dentro del partido. Te diría que somos el movimiento interno más fuerte dentro del partido, con candidaturas fuertes en todos los departamentos de la República y con un candidato a presidente que realmente llena nuestras expectativas y llena las expectativas del pueblo liberal. Nosotros confiamos en Carlos Mateo, estamos seguros que vamos a ganar estas internas y bueno, el Frente Guazú ya escogió a su candidato a vicepresidente por la alianza y nosotros los liberales vamos a escoger el candidato a presidente en nuestras internas. Más allá de ese pronunciamiento que había hecho el equipo joven, que se expresó en redes y demás con relación al asesinato de Rodrigo Quintana, ¿cuál es la opinión del principal líder del equipo joven en términos políticos, Blas Llano, de eso que sucedió en la sede del partido, del asesinato a Rodrigo Quintana y del responsable de ese asesinato sobre todo? Porque creo que acá
hay un gobierno de por medio, hay un gobierno que tiene una policía, hay cruces de llamadas que se demostraron de quienes estaban en ese momento en contacto con las cúpulas policiales. ¿Cuál es tu parecer hoy sobre el asesinato de Rodrigo Quintana? Y como todo suceso que se produce, digamos, en un ambiente de crispación política, hay varias hipótesis, hay varias versiones. Por ejemplo, cuando se produce el asesinato de Luis María Argaña y directamente se lo responsabiliza al oviedismo, cuando entonces, después de un tiempo, después de que pasó el tiempo, mucha gente dijo, bueno, pero al que menos le convenía que sucediese eso era al general Oviedo. ¿Verdad? Entonces, en este caso uno puede decir también, al que menos le convenía que sucediese el asesinato de un joven liberal en la sede del partido, es al gobierno. Hubiesen sido o son muy torpes si hubiesen estado detrás de esto. ¿Vos ¿verdad? no crees que el gobierno haya estado No, detrás yo de no lo que dije eso, sucedió? creo que hubiese sido una torpeza absoluta si es que hubiesen estado detrás de esto. ¿Y qué crees hoy con lo que se publicó y con las evidencias que se tienen? ¿Vos crees que el gobierno sí tiene alguna responsabilidad o decís hoy no tengo ningún solo elemento para decir que el gobierno de Cartes estuvo detrás del asesinato de Quintana? Yo creo que estos temas son muy sensibles, ¿verdad? Y hay que tratarlos muy seriamente. Y hay elementos que le podrían llevar a uno a inducir de que efectivamente hubo, digamos, una participación del gobierno o de un sector del gobierno, pero sin embargo afirmar eso sin que haya terminado un proceso de investigación que se está llevando, que tiene trabas, que tiene idas y venidas, es muy difícil. O sea, yo creo que hay que ser muy responsables cuando uno afirma tajantemente y tiene que tener una seguridad absoluta de lo que dice para poder decir esto es así o no es así, ¿verdad? ¿Qué opinas de los cruces de llamadas que se dieron a conocer? De la participación en estos cruces de José Ortiz o de un Luis Canillas, por ejemplo. Yo no sé realmente qué papel ellos cumplen dentro de lo que es el esquema de gobierno. Aparentemente no tienen ningún cargo, por lo menos conocido, público. O creo que Canillas sí tiene en Yacyretá, ¿verdad? Pero no sé qué vínculo tiene con, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿verdad? O sea, desconozco. Pero no te llama la atención que... Sí, claro, desde el momento en que desconozco el relacionamiento que tiene o el rol que cumple, digamos, claro que me llamó la atención, pero de ahí a poder afirmar de que ellos le ordenaron a alguien para que realizasen tal cosa, y no lo puedo hacer porque pecaría de irresponsable. No tengo todos los elementos como para poder afirmar eso, ¿verdad? ¿Vos te consideras un opositor a Cartes? Yo me considero un opositor al gobierno en las medidas que creemos nosotros como equipo no son beneficiosas para el país. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el gobierno envía al Congreso el acuerdo constitucional para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, nuestro bloque votó en contra. Y hubo varios opositores que votaron a favor. Pero convengamos que eso tiene una incidencia muy diferente respecto al gobierno propiamente. Sí creo que tiene una diferencia respecto a la ideología del gobierno venezolano. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando vez pasada se sanciona la ley por el cual se iba a subsidiar, por llamarlo de alguna manera, a los pequeños agricultores como consecuencia de las heladas y toda esta situación de inestabilidad climática que hubo en estos últimos tiempos, nosotros votamos a favor. El Poder Ejecutivo vetó esa ley del Congreso. Cuando viene al Congreso, nosotros volvemos a ratificarnos en nuestra posición, en contra del veto del Ejecutivo. También una posición política. ¿Con Cartes cuándo fue la última vez que conversaste? Con Cartes hablé de política, habré hablado hace 4 meses. ¿Que conversaste? Sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Pero es un tema muy personal, muy familiar, vinculado a un tema que no tiene nada que ver con la política, ni siquiera se le aproxima, ¿verdad? Pero si querés te digo. ¿De qué hablaste con él? Mi madre estaba de viaje en los Estados Unidos y justo vino el tema del huracán Irma. Y bueno, me llamó preocupada porque su vuelo salía el jueves a la noche, etcétera, etcétera. Entonces le llamé al presidente para ver si me podía hacer el favor de hablar con el cónsul o un representante del consulado paraguayo para que la cita
a mi madre en el sentido de saber si el vuelo iba a salir, no iba a salir, porque las noticias que se tenía de ese tema eran bastante de eso, hablé. O sea que tu relación tiene que ser por lo menos un tanto fluida para que decidas llamarle a Cartes y no llamarle directamente al cónsul, por ejemplo, o llamarle al ministro de Relaciones Exteriores. No, vos sabés cómo se manejan las cosas en el país, ¿verdad? También hablé con el ministro de Relaciones Exteriores, sí, hablé también, sí. Claro. O sea, si no, es más probable que se haga algo si le llamas al presidente antes que le llamas a cualquier otra persona. Y mi mamá es Santiago. Claro. Ponerle que sea tu madre la que esté en la misma situación, vos harías cualquier cosa, ¿verdad? Y para si no tratar logro de encontrar de alguna manera solución, por supuesto, y lo que sí, sea. sí, así es. ¿Cómo es tu relación hoy con Carlos Amarilla? No hablas con él, pero ni por si acaso, supongo. O sea que este Carlos Amarilla es un tipo raro. ¿Por qué? Porque después todo lo que dijo de mí, ¿verdad? Después que yo presenté una querella en su contra y trataba siempre en los pasillos, porque estamos ahí en el pleno, Claro, se nos cruzan, se ven. cruzábamos, qué sé yo, y realmente yo me sentí dolido, realmente te digo, porque yo nunca presenté una querella en contra de ninguna persona, política o no política, es la primera vez que lo hago, ¿verdad? Porque palabra más, palabra menos me acusa de haberlo asesinado a Rodrigo Quintana, ¿verdad? Entonces me quedé. Pero yo no soy una persona rencorosa, ¿verdad? Y ahora, hace cuestión de 2 o 3 semanas, intercambiamos palabras, no sé, o sea, no tengo... ¿Por qué crees que es raro? Y raro, es verdad, porque él, por ejemplo, dice una cosa que puede, que es muy agresiva, muy lacerante en sus afirmaciones, ¿verdad? Inclusive acusándote de la comisión de un delito, ¿verdad? Acción penal pública, asesinarle a un chico, ¿no te parece? Y de repente, como si nada, cambiar, ¿verdad? Antes de hacer la pausa, vamos a poner ya lo de Carlos Amarilla y así lo despedimos a Blas Llano también del programa, pero no quiero dejar de escuchar esto. Pon al aire, por favor. En el cuerpo de Rodrigo Quintana quedaron incrustados 2 balines de plomo que no pudieron ser retirados como producto de la autopsia. Esos balines tienen nombre y apellido. Fernando Lugo Méndez, cobarde, responsable de ese asesinato. ¿Y cuál es el atributo de este ciudadano, Fernando Lugo? El que tira la piedra y esconde la mano. Judas era un hombre más digno que este, porque este orquesta, sin dar la cara, el atropello a las instituciones de la República. Siquiera tiene la entereza de enfrentar sus actos. Quiere hacernos creer a los ciudadanos de la República que no tiene responsabilidad alguna. Sigue con la payasesca actitud de Poncios, lavarse la mano y decir, nada tengo que ver con este horrendo crimen. Claro que sí tienen que ver. Hoy, ¿qué decís de Carlos Amarilla? Eso fue después de los sucesos de mayo y los primeros días de abril, en una sesión sin quórum del Senado, pero con presencia de toda la prensa. Y cuando eso, Carlos era vocero prácticamente de Efraín Alegre, ¿verdad? O sea, ahí se resume el pensamiento de Efraín Alegre con respecto al Lugo, que es el líder, digamos, del Frente Guazú. Hoy están unidos. Claro, claro. ¿Y vos vas a estar unido también? No, nosotros sostuvimos un principio. Nosotros dijimos, nosotros hacemos la enmienda porque estamos convencidos de que una chapa Fernando Lugo PLRA vuelve a ganar las elecciones de abril del 2018, sea quien sea el candidato del Partido Colorado, sea Cartes, sea Marito, sea Santi, sea quien sea. Y ahora sostenemos nuevamente y sostuvimos antes de que se firme la alianza, que lo lógico es que la principal fuerza de la oposición, que es el PLRA, se una a la segunda fuerza de la oposición, que es el Frente Guazú. Senador, te agradezco por el tiempo. Nos hubiera encantado poder tenerlo a Efraín Alegre también del otro lado, pero no hubo caso. Ojalá lo consigamos en algún momento. Y yo te pido a vos que hagas las gestiones, ¿verdad? Porque nosotros queremos debatir, ¿verdad? Yo creo que el debate, como te decía yo, enriquece. Ya no hay problema con venir a AM. No, yo nunca tuve problema. ¿Y sabes por qué vine? Son una cara dura. Gracias, senador, muy amable. Gracias.